Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Queridos conspiradores, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿qué les parece si el día de hoy hablamos de las calles de México? Y no solamente de las calles de México, sino también de los monumentos de México, ¿no? Y porque finalmente nuestras calles hablan de nuestra historia. Yo creo que esa parte no hay que desconocerla. Tenemos una calle que es la calle Independencia, que es muy delgadita, ¿no? Muy pequeñita. Tenemos la calle del Paseo de la Reforma. Tenemos la calle de Avenida Juárez. Insurgentes. Insurgentes que mide 20 kilómetros, ¿no? O sea, Insurgentes es una maravilla. Pero no tenemos una calle Porfirio Díaz, ¿no? Sí hay. Sí, Pero es, ojo, Muy menor. Es el coronel, el hijo de Porfirio Díaz. Exacto. No es el dictador. Exacto, atrás. Pero en San Jerónimo hay una que se llama Porfirio Díaz, igual es dedicada a Porfirito, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Bueno, pero en fin, lo que quiero decir es que es hora de que hablemos de las calles de México porque es hablar de nuestra historia. Claro, y lo que caemos mucho en la tentación es de romper esa historia, nos da por ser desmemoriados. Y no sería la primera vez que un gobierno o un político en el mundo o en México quiere utilizar el nombre, la nomenclatura de las calles para promover algún proyecto político. Eso es más viejo que el hilo negro. La idea de poner el nombre a las calles es una idea medieval, como todos sabemos, cuando de repente las ciudades fueron creciendo y tuvo que ponerse el nombre porque si no, no sabías cómo llegar. Y se pusieron nombres de los oficios de aquellos que estaban en esas calles. Y eso se repitió en México, en el centro de la ciudad, plateros, mineros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se fueron haciendo homenajes y es ahí donde empieza el verdadero problema. Es que el problema es cuando tratas de juntar una visión de la historia con cambiar un nombre de la calle por razones que podrían ser de otro tipo, ¿no? Quizá para precisar más algún movimiento histórico, pero cuando metes ideología por un lado para cambiar, para mover monumentos y todo eso, ¿qué es lo que vamos a platicar? Creo que ahí sí ya la puerca torció el rabo. Ese nombre bonito de calle. ¿Dónde vives? En la puerca ya torció el rabo, número 4. Salud. Altos. Altos. Bis. Bueno, sí, tenemos efectivamente la calle de López, que quién sabe qué quiere decir la calle de López, pero tenemos una calle de López. Tenemos, sí, el monumento a la Revolución, aunque no esté exactamente en el Paseo de la Reforma. Tenemos el monumento a la Independencia, tenemos el monumento a la Diana Cazadora, tenemos la Estela de Luz, ¿no? Tenemos la Suave y Crema. O teníamos, que no sé ya cómo quedó, el monumento a Colón. Y bueno, y calles, sí, como el Paseo de la Reforma, que no podía tener un nombre más glorioso, más importante y más justificado, ¿no? Pero antes teníamos también la calle de Niño Perdido. Niño Perdido. Hoy Lázaro Cárdenas. Hoy Lázaro Cárdenas. Eje central, que está, o sea, que le llamas eje central, que eso es lo que está tres peor. secciones. Niño Perdido, que era la que va desde... llegaba desde más o menos donde está el viaducto a Salto del Agua. Ajá. Luego San Juan de Letrán, que era del Salto del Agua a Madero, y luego Juan Ruiz del Arcón, que era de Madero a Tacuba. Toda esa parte tenía 3 nombres, y ahora todo, desde más atrás, desde la del Valle o más atrás, está el eje central, Lázaro Cárdenas, horripilante nombre, por cierto. Horrible. Y lo que estabas diciendo al principio, Benito, es que, bueno, primero que nada las calles empiezan a nombrar por ubicación, por urbanismo. Y después me parece muy correcto que para festejar algo, para conmemorar a alguien, se le pone la calle en honor a. Donde ya entra con calzador el quitarle, digamos, porque vamos a poner de una vez el debate en la mesa, ¿por qué quitarle a Puente de Alvarado el nombre que es antiquísimo? Creo que es el más antiguo, la calle nombrada más antigua de la ciudad, por un hecho histórico. Vete tú a saber si sea cierto que brincó o no brincó Alvarado en la retirada de la Noche Triste, pero esto no lo digo yo, lo dice el maestro Matos Moctezuma, ya es un hecho histórico y por ello debería quedarse, porque no es que le estés haciendo honores a las matanzas o a la figura de Pedro de Alvarado, sino es parte ya de la memoria de la ciudad. ¿Qué opinan? Sí, es un tema complejo, sin lugar a dudas, que tiene que ver con ideología y tiene que ver con fórmulas. ¿Quién decide la nomenclatura del nombre de las calles? Ahora la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pero debería ser... un consejo. Exacto, y por votación y con ilustres que digan, yo creo que esta calle... ¿Por qué no? O sea, más consultas, ¿en qué calle vives? No,
¿Te acuerdas que existía alguna ¿Cómo vez? se llama tu calle? Mi calle es Avenida San Fernando. ¿Y estás contento? Feliz. Ok. Yo vivo en Ferrocarril de Cuernavaca. Pero da un porque nombre me histórico. encantaría que se llamara- Ese ferrocarril es más viejo que... Es arraigo y es Y Avenida San pertenencia. Fernando, siempre ha estado ahí, Avenida San Fernando. Es arraigo, me encanta. Reforma. ¿Tú? Yo en Paseo de las Palmas. También, y tiene una historia muy mal, urbanística. Muy mal. Tu nombre está bastante... Perdón. Sí, está pinchón. No, a ver, Paco. No, ¿por qué? Porque tiene que ver con unas palmeras que trajeron en una época que hicieron lo que Los fue... indianos. No, los Heights. Las Lomas es un... Lomas Heights. La avenida de Las Pero Palmas... esa era la de las lomas. Es urbanismo, pero es urbanismo, es la historia de la réplica que quiso hacer México de una colonia norteamericana como en Hollywood, como, ¿me explico? Sí. Tiene una parte bien padre, y para sacar a las palmeras de Palmas, hubo que, bueno, ya estoy hablando. Que fue cosas. fundamentalmente el esposo de Antonieta Rivas Mercado, que él fue el que hizo las Así Lomas es, Heights. Blair. Y es el que llevó a las palmeras a esa calle. Ahí está. O sea, vives en Lomas Heights. Nadie es perfecto. Hay nombres de calles maravillosas. Mar de la Crisis, Sopilote Mojado. Sopilote Mojado, me parece una joya. Los nombres de las calles deberían... Eso los acabas de inventar. ¿Dónde está su piloto? Sopilote Mojado está en Tlalpan. Tú que eres de ahí. No. Te lo juro. Sí. Pues ¿Quieres qué bonita, la ubicación qué bonito exacta? nombre. Mira, pero yo aquí creo que hay dos cosas. O sea, claro, una calle, el nombre de una calle te puede dar el sentido. La calle de La Palma en el centro histórico ahí, que es Sí. paralela creo que a Motolinía y todo eso, era porque había una palma, entonces todos decían, está en la calle de La Palma y así se fue quedando. Pero cuando ya metes ideología para cambiarlo, por ejemplo, a mí esto... Vía López Portillo. Villa López, no, bueno, para empezar, presidentes o gobernantes vivos, cero. Ahí Claro, sí, yo tampoco no tendría exacto. que haber nadie vivo. Es viaducto Miguel Alemán. También, Bueno, o sea, no debió de ser. Ahora, en la época colonial, que se dedicaban la calle de madereros, de plateros, Sí, claro. o lo que sucedió el niño perdido, o lo que sucedió el Barranca del ahorcado. Triste. Barranca del Muerto. Barranca del Muerto, el indio triste. O sea, es una tradición que responde a la forma de vivir y al entorno. Cuando ya metes eso con calzador de controversias y personajes que además están vivos, ¿qué cosa? A mí no me parece que eso sea una cosa a linda. mí me parece que ese es lo que hay que criticar hoy en día. Que la ideología pueda más que el peso de la historia de la ciudad. Los mexicanos expresamos la gripa de varias formas. Está la nariz trompeta, la fiebre chile picante y el dolor de cabeza de telenovela. Y ahora puedes contar con Vic Axe 7, el poder de Vic en una tableta, para el alivio 7 en uno de los síntomas de la gripa. Vic Axe 7, el poder de Vic contra la gripa. Y cuando la gripa no me deja dormir, cuento con el nuevo Vic Pirena Noche. Su fórmula antigripal de mayor potencia alivia los síntomas de la gripa y te ayuda a dormir sin interrupciones. Vic Pirena Noche. Si sufres con tu tarjeta de crédito, dale la vuelta con una de BBVA. Si te cuesta medirte, con esta podrás ponerte límites. Y si te aparecen compras que no hiciste, con BBVA podrás aclararlo desde la app y obtener tu devolución inmediata. Tú puedes darle la vuelta a las tarjetas de crédito con una de BBVA. BBVA, creando oportunidades. Prepárate para vivir 5G con Movistar. Con más emociones, más velocidad y más poder. Movistar 5G es más poder para todos. Ahora vívelo en prepago o plan. ¿Estás listo para una nueva experiencia? Movistar 5G. Se mueve con todos. ¿Escondiendo la tos? Vic tiene una mejor solución. Su línea de jarabes recubren la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. Para cada tipo de tos, jarabes Vic. ¿Sabías que el 58% de los casos de dolor afecta al músculo y las fibras nerviosas? Esto es dolor mixto. Doloneurobion alivia el dolor 2 veces más rápido, incluso el dolor de nervio ciático. Doloneurobion, marca número 1 recomendada por doctores. Salvo es súper espeso. Un poquito genera mucha espuma, destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más.
¿Sientes más caspa en invierno? Usa Head & Shoulders, que limpia profundamente, combate la resequedad y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y hermoso. Iliadin presenta... Sin ti no consigo respirar. Romeo, prueba Iliadin Loop. Descongestiona, limpia y humecta tu nariz. Con Iliadin Loop es otra historia. Descongestiona tu nariz en segundos con Iliadin Loop. Si sufres con tu tarjeta de crédito, dale la vuelta con una de BBVA. Si te cuesta medirte, con esta podrás ponerte límites. Y si te aparecen compras que no hiciste, con BBVA podrás aclararlo desde la app y obtener tu devolución inmediata. Tú puedes darle la vuelta a las tarjetas de crédito con una de BBVA. BBVA, creando oportunidades. ¡Familias de México! La suciedad en la ropa nunca más nos hará quedar mal. Ariel evolucionó y con su nueva bioespuma, esta batalla es nuestra. ¡Libera la bioespuma! Ariel elimina las manchas y suciedad en todas tus lavadas y deja limpiar toda tu ropa sin maltratarla. Ariel siempre puede. ¡Siempre puede! Los mexicanos expresamos la gripa de varias formas. Espala, nariz, trompeta, la fiebre, chile picante y el dolor de cabeza de telenovela. Y ahora puedes contar con Vic Act 7, el poder de Vic en una tableta, para el alivio 7 en uno de los síntomas de la gripa. Vic Act 7, el poder de Vic contra la gripa. Y cuando la gripa no me deja dormir, cuento con el nuevo Vic Pirena Noche. Su fórmula antigripal de mayor potencia alivia los síntomas de la gripa y te ayuda a dormir sin interrupciones. Vic Pirena Noche. Movistar 5G es poder para todos. Ahora vívelo ¿En prepago o plan. ¿Estás listo para una nueva experiencia? Movistar 5G se mueve con todos. ¿Molestias como hormigueo en las manos o entumecimiento en los pies? Pueden ser síntomas de falta de vitamina B. Con Neurobión formulado con vitaminas B, fortalece tu sistema nervioso y olvide estas molestias. Neurobión, número 1 en el mundo. Consulte a su médico. Si el estrés hace que la cabeza te retumbe, Sedalmerc te levanta. Su fórmula con paracetamol y cafeína alivia a partir de 10 minutos los dolores de cabeza y la migraña. Manda a volar el dolor de cabeza con Sedalmerc Max. Las familias comparten todo, a veces hasta la gripa, pero también pueden compartir Vic Vaporub, el poder de Vic en un masaje, para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares, aliviando así a toda la familia. Vic Vaporub, alivio en 2 minutos y hasta por 8 horas. ¿Por qué no dice la calle Pedro de Alvarado, el matador de indios? Pues no, es el Puente de Alvarado. Por una cuestión que además es más leyenda, porque al parecer ni era posible que saltara como lo hizo, como con una garrocha, etcétera. Claro. Pero este asunto de meter todo con calzador, como dice Isabel, a que todo cuaje como si fuéramos la vieja Tenochtitlán, me parece verdaderamente absurdo y no viene al caso, porque además este año tampoco se conmemoran los 700 años de la fundación de la Ciudad de México. Entonces, insisto, es ese discurso ideológico de mi historia oficial es la que vale, es lo que quiero hacer y quiero cambiar. Ahora llamémosle a esa calzada México Tenochtitlán. Y luego llega otro jefe de gobierno u otro presidente y dice, no, ya no quiero que se llame así. Ahora quiero que se llame de la otra manera. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que cada uno que llegue al poder va a cambiar el nombre de las calles? Y ya sucedió en el centro histórico. Rapidísimo, en la época del Porfiriato se les cambian los nombres, no nada más se destruye, se cambian los nombres. Y después con Vasconcelos las calles deben de ser repúblicas. República de El Salvador, Cuba. República de Cuba. Y también pierden importancia y la gente ya no la sigue reconociendo. Yo creo que si le cambias a Puente de Alvarado, la gente le va a seguir llamando Puente de Alvarado, porque es una ya tradición, está muy arraigado. ¿Quién sabe por qué a veces se llamaba la calle de Plateros y que después fue calle de Madero?
También. Entonces ya con el tiempo, pues sí, la gente así mira Madero y ya nadie se acuerda de Plateros. Pero hay como ocurrencias, no lo comentábamos en el corte, Alejandro, que Pascual Ortiz Rubio, cuando quiso que no trajeran regalos, un Santa Claus, sino que fuera algo más mexicano. Quetzalcóatl. Perdón, ¿quién le escribió una carta a Quetzalcóatl pidiendo sus regalos? Pero ¿sabes por qué? escribirla en agua. Exacto, nadie sabía escribir Quetzalcóatl en aquella época. Pero yo creo que lo importante, fíjate, ahí te va un ejemplo que me parece muy relevante. El Centro Histórico de Cuautla. El sitio de Cuautla es en 1812 y en 1823, ya consumada la independencia, juntan a gente que hubiera combatido en el sitio de Cuautla y entre toda esa gente que va sobreviviendo, van llamándole a cada una de las calles de acuerdo a lo que había sucedido ahí. Entonces, por ejemplo, tú hoy vas al Centro Histórico, me imagino que tendrá una nomenclatura más moderna, pero se llama, por ejemplo, la calle del Capitán Boyaz sin cabeza. Wow. Porque ahí un capitán realista le vuela la cabeza a los insurgentes. Otra, los inhumanos Yedras, que eran dos hermanos realistas que eran inhumanos. La humana Costeña, que era una mujer que se dedicaba a curar a los heridos. Defensa del agua, Angustias de Calleja, Pesadilla de Calleja. ¡Qué bonito! Sí, Entonces claro. imagínate que llegaran, como hablan del capitán Boyaz, no, le vamos a poner a esta Hermenegildo Galeana. Claro. Está rompiendo una tradición que cuando menos en ese sentido ya se van a cumplir 200 años de que se puso al centro de Cuautla esos nombres históricos. ¿Y subsisten esos nombres hoy? Y subsisten. Pero además es lo que estás diciendo justamente lo que va a pasar con Puente de Alvarado, porque el hecho, dice Mactos Moctezuma, es el triunfo justamente de Tenochtitlan sobre esos españoles. Es una derrota. Salen de la Ciudad de México, es la noche triste. Uno de ellos tuvo que brincar, si es que fuese real. Bueno, Bernal Díaz del Castillo dice que no lo cree. Que él no lo vio. Que él no lo vio y que además era un poco difícil porque era muy hondo donde estaban en ese momento. Y el otro capitán dijo, sí, brincó porque nos dejó morir solos, pero se da, o sea, es una parte de la graciosa derrota. huida de Pedro de Alvarado. Bueno, pues es una derrota y finalmente la historia ahí está, y la noche triste también es parte de esa derrota y es parte de la historia de ese encontronazo de mexicas y españoles. A ver, me quedé pensando que hay que romper el canon y el pacto. ¿Cuántos nombres de mujeres ilustres de este país tienen un nombre de calle? Muy pocos. Que fue lo que sucedió el pasado 8 de marzo, que en muchas simbólicamente cambiaron los nombres y estuvo muy padre. Yo creo que ese es un ejercicio que podríamos hacer para por lo menos emparejar un poco los cartones. ¿No? Este día, por ejemplo, cambiar el nombre de la calle de Isabel la Católica, ¿no? Sí, pero perdón, esa encantadorísima mujer, sí, ¿no? Que expulsó a los judíos, y que trajo la Inquisición. Que trajo la Inquisición, ¿sabes qué? Isabel la Católica, por favor. Bueno, a mí me parece un personaje que con cosas terroríficas, pero también es un personaje que bueno, sí, pero está ahí. Sí, a ver, también está ahí. No. Es una visión misógina, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, no, yo lo que quiero decir es Isabel la Católica. Isabel la Católica unifica para su proyecto, sin duda en España tiene tiene una importancia. No estoy justificando lo que hizo porque sería verla con ojos actuales. Y en ese momento no lo vamos a... Pero en ese momento tampoco se le puso el nombre a la calle, ¿eh? Ojo. No, eso es del Porfiriato. Por eso. Hay quienes dicen que fue en el 9 como una manera de congraciarse con España. Yo soy de la idea de que fue en 1892, en el 4º centenario del descubrimiento de América, pero ahí sí, claro, habría que buscar. Y que lo corona el Casino Español, que ahí está construido. Entonces, bueno, ok. Lo que pasa es que cuando es quitarle a una mujer, bueno. No, pero a ver, es que pues sí, también tendría una cierta lógica. Isabel la Católica, antes esa calle era San José del Real. Pero es igual, por ejemplo, fíjate qué bonitos nombres tenía lo que hoy es Allende y su continuación en Bolívar. Era la calle del Factor, Donceles, la calle del Factor, Vergara y Coliseo Nuevo. Todas esas calles forman lo que hoy es Allende y luego de 5 de mayo es Bolívar. Yo cambiaría Isabel la Católica por Sor Juana. Por ejemplo. Sor Juana Inés de la Cruz, que para mí es la mejor escritora que ha existido. Pero ¿sabes qué? Yo ya no tocaría... A ver, dije, bueno, es que somos un pueblito y tenemos 8 calles. Para lo que es la ciudad... O sea, le voy el segundo piso Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Segundo piso México Tenochtitlán.
Bueno, tuvimos la oportunidad y los 3 poetas, el puente de los poetas, Claro. son 3 poetas, ¿por qué no mujeres? Pellicer. Pero de todas maneras, Y fíjate, falta el otro. ahí nadie menciona, voy en la Avenida de los Poetas, Octavio Paz, Pellicer y no sé quién. Está en la voy en la Avenida de los biblioteca. Poetas. Fíjate cómo también la propia, los usos y costumbres te llevan a... Sí, estoy tomando la Avenida de los Poetas, te aseguro que el 95% de la gente no sabe quiénes son los poetas. ¿El tercero no es José Agustín? No, José Agustín no era poeta. Ok. Era Nos de falta. Cuautla. Deberían tener un nombre José Agustín en Cuautla. Oye, no, pero quitarle San José del Real también responde a una vida colonial, responde al Republicana. quinto real y responde a lo real del Por eso, royalty. ahí Entonces no acabaríamos nunca. Me parece tanto un despropósito borrarlo así, porque no acabaríamos nunca de ser correctos voy a decir, políticamente. como diría mi madre, y perdón por el asturianismo, pero es un poco paleto. Sí, No, es sí, como... me gusta, sí. Paleto es una palabra que es como pueblerino, ¿no? Campesino. O sea, tampoco. Pueblerino, o sea, no somos un pueblo, somos una de las ciudades más grandes del Pero mundo. ahorita que tú decías, la calle de Donceles, ¿Donceles qué no? A ver, a quien le preguntes qué es Donceles... Y es precioso. No, Donde estaban los jovencitos estudiando, porque ahí estaba la escuela. Sí, los donceles son esos jóvenes. Los jóvenes. Y bueno, yo traía este ejercicio porque además destruir las ciudades es algo perenne en las civilizaciones y en las ciudades todo el mundo tiene ganas de destruir, lo hemos hecho en muchas épocas. Y este ejercicio me gusta mucho de Guillermo Tobar de Teresa, que fue cronista de la ciudad, y habla justamente cuando la generación liberal de Juárez, tras ganar la reforma, pues se rompe muchísimo patrimonio, también es una posición y es una cuestión política, en fin. Uruchurtu. Bueno, lo sé. Pero ahí fíjate que yo, en cierto modo, entiendo a los liberales porque la iglesia se enneció. Sí. A la iglesia le dieron 3 o 4 oportunidades de mira, vende tus propiedades y entonces vas a recibir esto de renta porque eres como un banco hipotecario y la iglesia no. Bueno, pero entonces puedes hacer eso, no, hasta que te expropiemos. Y perdón, lo que no sea para tu culto, vámonos. Claro, y ahora el urbanismo es un poco como el lenguaje, está vivo. Yo tenía un profesor, Efraín Castro Morales, que me decía, ¿cómo le puedes decir a la persona que está en su pintoresca cabaña, choza, lo que sea, que no tenga derecho a la modernidad, a que pavimentes, a la salubridad? Entonces el urbanismo está vivo. Pero no dijo pintoresca, dijo pinchurrienta cabaña. No, el maestro, no, por favor, no, Efraín Castro Morales. Con eso de lo que estás diciendo, perdón, pero hace unos días dieron el premio Pritzker, que es el Nobel de Arquitectura. Sí. Y se lo han dado a una pareja de arquitectos franceses que su punta de lanza es no demoler, sino reconstruir a partir de lo hecho. Que me parece muy inteligente, o sea, la reconstrucción, o sea, avanzas, justo lo que estás diciendo, ¿no? Avanzas hacia el futuro, pero conservando el pasado. Yo creo que esa es la tónica, esa es la lógica. Pero es muy difícil, ¿no? Es más caro, sin duda, pero no quitas el... No, claro, ya porque ya hay una conciencia. Ya hay una conciencia hoy en cuanto al respeto al patrimonio, a los bienes inmuebles y demás. Pero tampoco, es decir, no vas a haber destruido el Palacio Nacional o la Catedral o Bellas Artes. Pero hay momentos en que necesariamente tendrás que seguir, por ejemplo, quizá en un momento dado haya que demoler la Estela de Luz por algo, porque se cayó en un temblor. Donde hay que votar, yo le entro. Me parece una de las cosas más horrendas que hay en este país. Yo también. Pero, sin embargo, es parte de... Ya es parte de... Pero ve, por ejemplo, los indios, fíjate, yo soy de la idea, y no sé si aquí lo comentamos. Sí, que las ubicaras. Los indios verdes yo los volvería a llevar al inicio del palacio, del Paseo de la Reforma. Ahí estaban, nomás que la gente fifí, elitista del porfiriato, no les gustó. Y son Ixcoatl y creo que es Axayacatl. Son 2 tlatoanis. Pero había que traerlos, claro que sí, por supuesto. Claro. Pero por ejemplo, cuando ahorita que dices tú de la preservación de los monumentos históricos, a mí no me parece, yo nunca estuve de acuerdo, ya sé que ustedes sí, con que derribaran tantas casas en el centro histórico para hacer el templo, para ver el templo mayor. Es decir, en otras latitudes, por ejemplo, se han hecho excavaciones, por ejemplo, si tú vas a ventanas arqueológicas al Museo del Louvre, no derribaron todo, no, simple y sencillamente excavaron por abajo, reforzaron los cimientos para que pudieras ver qué existía. No, aquí arrasaron con las casas. Pero también acuérdate que ya se pauperizó muchísimo el centro histórico. La gentrificación. Entonces, evidentemente muchas casas eran de vecindad cayéndose y demás.
no todo lo que construyes en una época es valioso. No, Claro. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, la Ley Federal sobre zonas y sitios y monumentos del patrimonio artístico, arqueológico e histórico, que es del 72 y del 76 el reglamento, ya debería de poner lo artístico que es a partir de 1900 a la fecha. No lo preserva el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino Bellas Artes. Y solamente por decreto algunos inmuebles se pueden está bien, ¿no? salvar. No, porque yo siento que ya, 1900 ya pasaron más de 100 años, 121 años. Yo creo que ese pasado ya debería de ser preservado con mayor firmeza. Desde la lógica de la historia. De la lógica de la historia. Porque Pero ahí sí no creo se había que hecho todo porque está, tenían ¿no? propietarios. Más o menos. Por ejemplo, ¿qué se ha destruido de...? Bueno, toda la colonia Roma, la Cuauhtémoc. Pero fíjate, ahí ¿quién iba a mantener una casona como las que había en la colonia Juárez? Pues hablaba de una forma de vivir del México porfiriano. Ahora sostener una casa así, Claro. con 18 cuartos, 8 caballerizas. Un patio interior. Sí, es que a eso es a lo que voy. Quedan ahí unos ejemplos. La casa que hizo Antonio Rivas Mercado, acabo de ir a visitar, que es la José. de el Museo de Cera. Ese es de él, ese la hizo. La casa la de de él Carranza mismo. En Río Lerma. Exactamente, esa no es de Rivas Mercado, pero también es de la época porfiriana. O sea, quedaron ejemplos, pero no podías mantener la Roma intacta o la Condesa intacta. Pero sí emblemas, los cines, por ejemplo. Cómo se veía el cine en el siglo XX, esos majestuosos lugares de cine. Bueno, a mí me hubiera gustado mucho que se preservara alguno, ya están todos destruidos. Y volviendo a Rivas Mercado, la casa que está en la colonia Ahora Guerrero, en la calle de Héroes, la restauraron, es un gran esfuerzo el que hicieron en el Bicentenario, ya tiene más de 10 años restaurada. La acabo de ir a visitar. Qué maravilla ver cómo vivía el oso Rivas Mercado, cómo vivía Antonieta. Y es un ejemplo, es una máquina al pasado. Eso es lo que son muchos inmuebles y lo mismo las calles. Y donde me gustaría que México no tuviera tan poca memoria es en destruirlo por destruir. Hay que vincularnos a nuestro patrimonio. En España muchos de los cines viejos los han hecho restaurantes o bares. O centros culturales. Centros culturales en la zona de también. Matadero. Exacto, o centros culturales también, pero no los han destruido, ¿no? Por ejemplo, el cine hipódromo que tiene tanta tradición allí por Tacubaya. Es una joya. Es una joya, es un edificio maravilloso. Art Deco. Art Deco. Claro, de estilos que ya no van a volver. Pero fíjate, una de las novedades que a mí sí me gustaría, ahorita que hablamos de destruir monumentos, que yo lo destruiría a marrazos, ¿no? A marrazos. Me voy a... Es el monumento a Josip Broz Tito en el Paseo de la Reforma. ¿Qué tiene que hacer un dictador comunista en el Paseo de la Reforma? Igual que quitaron el líder de Azerbaiyán, se acordarán que también tenía un monumento, y un día, una noche misteriosamente desapareció. Yo ayudé evidentemente a la desaparición, pero digo, ahora nosotros, está bien la de Churchill, digo, porque fue un líder en la Segunda Guerra Mundial, aunque está... Pero también fue Tito, la resistencia yugoslava frente a los nazis, ojo. Sí, bueno. Por ahí lo podemos rescatar. Pero ¿por qué no tiramos el Ángel de la Independencia? Pero ¿por qué? Porque es obra del dictador que había que largar en 1911. Dictador, Valle Nacional, huelga de Cananea, Río Blanco. ¿Entonces estás de acuerdo con que esté Josip Broz Tito ahí? Ah, no, pero a ver, yo te pongo, ¿por qué no? Por el simbolismo de la independencia. O sea, es un símbolo Lo hizo nacional. la dictadura. Bueno, son arenas movedizas. Claro. Por eso te digo que no hay que ponerse más papistas que el ¿Por qué? Papa. Exactamente, porque- entonces aquí es donde yo le pregunto a la jefa de gobierno, si vas a empezar a quitar a Colón, tienes que quitar también a el Ángel. Pues sí, Claro. ¿por qué no? Por supuesto. No, pero... Y entonces ¿por qué no demolemos el castillo de Chapultepec? Si somos una república, ¿para qué queremos un castillo? Ahí vivió Maximiliano, el maldito traído También vivió Juárez. No, Juárez en el castillo jamás. No, Juárez no vivió. No, ahí despachaba. No. Despachaba. Nunca. No, el castillo no. Vivió en Palacio Nacional. Fue la escuela. Era la escuela del Colegio Militar. Ajá. Y murió en Palacio Nacional. Murió en Palacio Nacional. Ahora, un palacio virreinal, que además hay que decirlo, y además no pierde su emblema. Ahí tendrías que igual, a ver, quitas uno, pero entonces hay que demoler el Palacio Nacional, porque fue más tiempo
residencia de los virreyes de lo que ha sido palacio para presidentes de la República. Estás un poco... Pero yo Es que entonces ahí está la trampa. La picota... No, es que es la trampa de la ideología. Y le pasó a Los Pinos, le pasó a Los Pinos, porque además Los Pinos respondía a la vida civil, era un lugar donde el presidente podía despachar, porque además el Estado Mayor era mucho más fácil que llegara a una comitiva, no al centro histórico, que llévelo, porque nos gusta vender en el centro, era más fácil, era un protocolo, era como más cuidado, digámoslo así, no era... En fin, Entonces, son ideologías que entran con calzador. Cambias y transformas la ciudad por ideología, no por un instinto de preservación o de... Es que es el que debería privar, el instinto de conservación, preservación, recuperación de la Pero historia. también el simbolismo, ¿no? Por ejemplo, dice Alex, hay que tirar el monumento a la independencia. No, porque es un símbolo. Claro que lo hizo Rivas Mercado y claro que lo hizo Porfirio Díaz, sí, pero es un simbolismo maravilloso que es muy nuestro, ¿no? Pero Tito... Sí, creo... no, bueno, estoy de acuerdo. Y además, qué chingado, perdón. La verdad, yo ni lo he visto. No te claves. Debo confesar que no he visto. A Tito hay que sacarlo de ahí. Yo como tenía un vecino que se llamaba Tito, pues le tengo cierto cariño. Me acuerdo de ¿Dónde está Tito? Yo ni lo he visto. Nunca lo he visto. Tito está sobre el paseo de la Reforma. ¿Al lado de Gandhi? Sí, no. Vas rumbo al periférico, digamos un par de cuadras antes del Auditorio Nacional, del lado derecho. Ahí está. Frente a la cabeza de Colosio. Vestido de Yo militar. quitaba la cabeza de Colosio. A ver, además escultóricamente me parece terrible cómo muere Colosio y le hacen un monumento a la cabeza, muy mal hecho además. No respeto. Ahora también ahí cerca está el monumento a Lincoln, Abraham Lincoln. Sí, y enfrente el está parque el de Luther King. Sí. Yo creo que son dos figuras que habría que respetar, sí, porque además Lincoln... Pero está hablando de ideología. Y sí, es que ahí es donde está el tema, creo. Lincoln estuvo con Juárez, Lincoln ayudó mucho, o sea, y es un ejemplo también Martin Luther King. Digo, yo creo que son grandes líderes que sí tienen su espacio, no en el pasado de la Reforma, pero sí, digamos... Vamos construyendo las ciudades a partir de nuestro conocimiento, de nuestras añoranzas, de nuestros deseos, de nuestra ideología, sin lugar a dudas. O sea... Y esta amalgama es lo que nos representa, todo ello. Hay una estatua de Giordano Bruno a la cual yo todos los años voy y le llevo una flor en la colonia Juárez. ¡Qué bonito! Venga, nos tenemos que ir. Usted opine, usted diga, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? Le cambiamos los nombres, ponemos más nombres de mujeres. Pero ¿qué vamos a hacer? Viva el monumento a Gandhi, ¿no? Eso sí. Nuestra historia.